el módulo de hoy es algoritmos y economía cognitiva. Entonces, vamos a empezar un poco hablando sobre un poco la historia, ¿no?, de los algoritmos y de dónde viene esta palabra para tener un poco de contexto. Entonces, la palabra algoritmo sale de esta persona que se llama Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Entonces, por ahí ya vemos que un poco está el significado, ¿no? Porque suena bastante similar, ¿no? Y este apellido termina siendo traducido por el filósofo Adel Ardebaz, filósofo y matemático, a algoritmos y algoris, y todo esto remite un poco al cálculo, ¿no? Porque este filósofo inicial del 850 después de Cristo era un matemático, ¿no?, que hacía bastantes cálculos. Entonces, por acá se va formando esta definición, ¿no?, que refiere a una especie de cálculo, ¿no?, que está relacionado con la matemática. Y por aquí vamos entrando a la definición. Entonces, se les empieza a llamar a los que calculaban problemas matemáticos o hacían cálculos con algoristas. Similarmente como las personas que usan abacos para hacer cálculos, los llaman abacistas. Entonces, se tiene como que toda esta noción, digamos, un poco antigua, ¿no?, de lo que es el algoritmo, muy relacionado a un cálculo, ¿no?, completamente diferente a la noción que tenemos ahora de estar relacionado a computadoras, tal vez, o a la programación, ¿no? Y, digamos, ya entrando más a esa noción de dónde sale un poco más, entrando a la época moderna, tenemos a Ada Lovelace y Charles Babbage, que hacen los planos para el Analytical Engine, ¿no?, que es lo que se concibe como la primera, lo que podríamos llamar como computadora, ¿no?, la primera máquina para computar, que nunca llega a ser realizada, pero es concebida por estas dos personas, y cuya finalidad inicial era calcular números de Bernoulli, ¿no?, que es una especie de números especiales, ¿no? Particularmente no tiene mucha importancia este fin inicial, pero es importante saber que se formula como una especie de calculadora moderna, ¿no?, una especie de, porque tenía funciones bastante diferentes. Y después, ya mucho más adelante, está Alan Turing, que podría decirse la primera persona que empieza a formular el estudio de la ciencia de la computación como algo formal y diferente de la matemática, que formula la máquina de Turing, que es un artificio teórico que plantea para resolver el problema de la indecibilidad, ¿no?, que es bastante similar a lo que plantea Kurt Gödel con los teoremas de la incompletitud, ¿no?, para los sistemas complejos. Entonces, todo esto va porque básicamente las computadoras actuales, los sistemas de cómputo que usamos actualmente son, digamos, máquinas de Turing que fueron transformadas a piezas materiales, ¿no? Podemos materializar este artificio que él plantea para resolver este problema de la indecibilidad. Y ahora, siendo Ada Lovelace y Alan Turing bastante importantes, voy a hablar un poco de ellos. Entonces, Ada Lovelace es en verdad la hija de Lord Byron, es Ada Byron, ese es su verdadero nombre, pero tenía el nombre también de Lady Lovelace. Entonces, ella no era una persona con educación formal en matemática, era autodidacta y era una matemática bastante buena y mantiene correspondencia con una serie de matemáticos, entre ellos Charles Babbage, y emprenden ese proyecto de hacer el Analytical Engine, ¿no? Y ella predice que este aparato podría ser usado no solo para, digamos, estos temas de cómputo de números o de números de Bernoulli, sino también para componer música compleja, para producir gráficos, y podría ser usado tanto de manera científica como práctica, ¿no? Que es un poco como se usan las computadoras ahora, han pasado de las esferas científicas a también tener usos prácticos. Y acá hay una cita que quisiera leer, que voy a traducir, que dice: muchas personas que no están relacionadas a los estudios matemáticos imaginan que por la empresa del Analytical Engine de Charles Babbage, que la finalidad de esta es dar resultados en notación numérica. La naturaleza de este proceso
por lo tanto, consecuentemente, tendría que ser aritmética y numérica en vez de algebraica y analítica. Esto es un error. Esta máquina puede arreglar y, digamos, ordenar y combinar cantidades numéricas tal cual si fueran letras o cualquier otro tipo de símbolo general. De hecho, podría traer resultados en notación algebraica si se hicieran los arreglos correspondientes. Entonces, esto nos dice que ya su noción de esta primera máquina de cómputo es mucho más avanzada que lo que nosotros probablemente pensamos cuando pensamos en una calculadora, ¿no? Una calculadora resuelve suma, multiplica, saca logaritmos y resuelve operaciones analíticas de manera aproximada, ¿no? Usando métodos numéricos. Pero ellos plantean un sistema bastante más complejo y bastante visionario, ¿no? Muy adelantado. Y finalmente este proyecto no se llega a realizar totalmente. Pero, digamos, la continuación de esto termina siendo Alan Turing, ¿no? Que formula un paper científico bastante importante que se llama Computable Numbers with an Application to, este nombre del problema en alemán, que es esencialmente el problema de la decidibilidad, ¿no? Entonces, en ciencia de la computación se refiere bastante a este problema, en lo que se refiere a ciencia de la computación y no estrictamente matemática, de halting problem, ¿no? Y en digamos, paper, en esta producción que él hace, él dice y demuestra que hay una serie de problemas que son incomputables, usando este artificio de las máquinas de Turing como los medios teóricos a través de los cuales se computarían estas cosas, ¿no? Entonces, esencialmente, el resumen de este problema es que para todas las series de entradas, y esto lo vamos a entender un poco mejor después con un poco la explicación del algoritmo, para todas las clases de entradas posibles que podría recibir esta caja negra, como la podríamos concebir, que sería una máquina de Turing, no siempre vamos a poder saber si es que da esta caja negra, que nos va a dar un resultado, que sea si el programa se para o termina de ejecutar eventualmente, o sea, si ejecuta infinitamente o termina de ejecutar, para todas las entradas no va a haber una solución, ¿no? Y ese es el halting problem. Y él prueba que hay una serie de problemas para los cuales sí no va a haber solución y son incomputables. Entonces, este es básicamente el inicio de la computación moderna, ¿no? Después, él hace bastantes trabajos relacionados a la computación bastante adelantados también, como su trabajo basado en oráculos, que son métodos que nos permiten estudiar problemas que no son resolvibles algorítmicamente, ¿no? Por medio de predicciones y aproximaciones a resultados, cosa que es bastante usada incluso en las computadoras actualmente para predecir el funcionamiento, por ejemplo, de los sistemas operativos se usan oráculos. Después, otra de las cosas por la que es muy, muy famoso Alan Turing es por el tema de la máquina Enigma, ¿no? Que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, que es básicamente una máquina con una especie de teclado y una serie de bombillas conectadas a los números y letras del teclado, y una serie de configuraciones. Y esto permitía cifrar, ¿no? Un mensaje, encriptarlo de cierta manera. Entonces, lo que descubre Alan Turing es que el número de permutaciones de estos botones y de configuraciones que debía probar para poder descifrar estos mensajes cifrados era menor, es decir, redució el espacio de búsqueda y pudo, así, por fuerza bruta, digamos, intentando todas las posibles combinaciones, descifrar mensajes, ¿no? Redujo el espacio de búsqueda. Después, otra de las cosas por las que es bastante famoso es por el test de Turing, ¿no? Creo que muchos deben haber escuchado, que es la manera por la cual nosotros determinamos o se plantea determinar si una computadora o una inteligencia artificial es realmente real. Es decir, si una inteligencia es una inteligencia artificial, ¿no? Digamos, en el sentido más común de la palabra. Entonces, consta en si es que nos encontramos, digamos, en un cuarto y separados por una pared está un humano y un robot, un androide, una computadora incluso, y este humano tiene un intercomunicador a través del cual se puede comunicar con este otro cuarto. Se dé el caso en el cual esta persona humana no pueda determinar si a quien le está hablando o a lo que le está hablando es una persona o una máquina, ¿no? Y después hay muchas extensiones de esta prueba que son donde involucran la empatía y una serie de temas
poder relacionarse sentimentalmente, pero esta es la base, ¿no? También digamos, de donde sale esta idea de cómo poder, digamos, cuantificar la inteligencia, ¿no? Cómo poder calificar si algo es verdaderamente inteligente o no. Y finalmente, quería terminar con la mención de que Alan Turing se terminó suicidando, combinó una manzana con cianuro, y esto es 1952, porque es poco después de ser acusado, porque es acusado de indecencia y de perversión sexual, porque era una persona homosexual, y la pareja que tenía en ese momento parece que le robó algunas cosas de su casa, y él terminó denunciándolo a la policía, y la policía a través de este hecho lo condenó, ¿no? Estas cosas, y terminó siendo enfrentado con dos opciones porque lo condenaron, y le dijeron que podía o ir a la cárcel o ser castrado químicamente, ¿no? Y finalmente él elige ser castrado químicamente, y se cree que es la razón por la cual se terminó suicidando, ¿no? Bastante joven. Entonces, claro, ahí termina su vida, ¿no? De lo que pudo haber sido muchos más descubrimientos, ¿no? Y bueno, ya para pasar un poco a la noción de algoritmos, esto se puede ver más o menos intimidante, pero la idea es tener acá una noción. Acá dejo un link que lo van a poder ver después, claro, en el Classroom, o lo pueden entrar ahora, y es una visualización bastante geométrica del algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor. Y este algoritmo de Euclides está más por el lado, ¿no? de un proceso matemático, ¿no? Es mucho antes de Alan Turing y de Ada Lovelace, digamos. Y este algoritmo lo que hace básicamente, leyendo el enunciado, es, dados dos enteros positivos, va a hallar su máximo común divisor, es decir, el número entero positivo, mayor número entero positivo, tal que si este divide a m y a n, el resultado de ambas divisiones va a ser entero, ¿no? Un número entero. Entonces, analizamos un poco cómo es la estructura, ¿no? del algoritmo. Vamos a tener una serie de pasos. En el primero vamos a dividir m por n, y r vamos a decir que va a ser lo que queda. Y en el segundo vamos a tener una condición, lo que se llama una condición de parada, y si r es 0, el algoritmo va a terminar y va a devolver una respuesta. Y si no, vamos a reactualizar los valores y volver a ejecutar el primer paso, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama una recursión, ¿no? Vamos a hallar una recursión en la cual vamos a ejecutar este algoritmo una serie de veces, y eventualmente vamos a hallar un caso en el cual r sea 0, que se puede mostrar que siempre vamos a tener que llegar a este caso a r sea 0, si es que son dos enteros positivos. Y esto nos da un poco la idea, ¿no? de qué compone un algoritmo, ¿no? Tenemos una serie de pasos bien definidos, lógicos, una entrada y una salida. Entonces, vamos ahora a qué es un algoritmo, ¿no? Y para traer esta definición, yo quisiera usar esta cita, que es el libro de Introducción a Algoritmos de Cormen, uno de los libros esenciales para saber un poco más sobre algoritmos, y dice lo siguiente. Informalmente, un algoritmo es cualquier procedimiento computacional bien definido que toma un valor o una serie de valores como entrada y produzca un valor o una serie de valores como salida. Un algoritmo es, por lo tanto, una secuencia computacional de pasos que transforman entrada en salida, ¿no? Es un poco lo que hemos visto en la slide anterior. Y, digamos, podemos sintetizarlo incluso más, ¿no? Podemos traerlo un poco más a términos más sencillos. Es la manera por la cual vamos a resolver un problema a través de una serie finita de pasos lógicos, ¿no? Eso es esencialmente. Y si lo reducimos aún más, podemos ver que un algoritmo es algo que recibe una entrada y ejecuta una serie de pasos finitos, lógicos, y termina, ¿no? Y produce una salida. Generalmente. ¿No? Hay excepciones a esto. Si vemos el tema de la programación, puede ser que modifique algunos valores y no produzca una salida en sí, pero esencialmente esa es nuestra definición, ¿no? Entrada, pasos lógicos y salida. Y después cabe mencionar el problema de la correctitud, ¿no? Yo podría formular un algoritmo, digamos, que me dé un número aleatorio entre 1 y 10. Pero si el algoritmo me da, por ejemplo, alguna vez un 11, o da resultados que no están dentro de este espacio de solución, yo diría que es incorrecto. Entonces, también es de interés entender lo que es la correctitud de un algoritmo, ¿no? Entonces, si nosotros definimos un problema, es decir, a lo que va a atacar el algoritmo, lo que va a intentar resolver, cuál va a ser su función,
y un espacio de entrada válido. Entonces, también con tendremos que definir un espacio de salida válido, es decir, la solución correcta, ¿no? Un algoritmo es correcto si con cualquier entrada dentro de las entradas válidas dará una solución que esté dentro de las soluciones válidas. Existen también algoritmos incorrectos y también son útiles, pero estos tienen aproximaciones, ¿no? Entonces, generalmente se habla de márgenes de error en el cual el algoritmo estará cerca, digamos, de una hipotética solución utópica. Entonces, ¿para qué necesitamos los algoritmos, no? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué nos debería interesar? A mí me gustaría leer un par de citas más que son se llama el libro The Art of Computer Programming de Knuth, uno de los precursores de la ciencia de la computación. Y bueno, las citas son las siguientes. El proceso para preparar programas para una computadora digital es especialmente atractivo. No solo porque puede ser económico y científicamente beneficioso, ¿no? Sino porque puede ser una experiencia estética muy parecida a componer música o poesía. Y después, la construcción de un programa de computadora a partir de una serie de instrucciones básicas es bastante similar a la construcción de una prueba matemática a partir de una serie de axiomas. Asimismo, los problemas puramente matemáticos históricamente se han desarrollado a partir del estudio de problemas prácticos en otros campos. Y con la llegada de las computadoras, esto ha traído una serie de problemas, una serie de estos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si bien se puede concebir, ¿no?, esto de la computación o los algoritmos como algo puramente científico, ¿no?, práctico, pragmático, tiene también un componente estético, ¿no? Como podría ser la belleza de una demostración matemática, la elegancia de esta. También se puede hablar un poco de la elegancia de un algoritmo o la elegancia de un programa, ¿no? Y la manera en la cual el algoritmo es ejecutado. Entonces tiene esta clase de dos componentes, ¿no? En esta que muchas veces no se entiende por ahí, ¿no? Y también la segunda cita habla un poco de ya su función puramente práctica, ¿no? También tiene, a pesar de todo, esencialmente una parte muy práctica, ¿no?, que busca resolver un problema. Entonces, voy a plantear una serie de problemas para que tengan una idea, ¿no?, de las cosas en las cuales están presentes los algoritmos, que es casi todo, ¿verdad? Entonces, primero, un problema bastante básico, ¿no? Tenemos una secuencia de números que debe estar denotada por n números con subíndices 1, 2, 3, 4 hasta n. Y nosotros lo que queremos es una permutación, es decir, un ordenamiento de estos números tal que la secuencia tenga para cada número que sea menor o igual que el número que le precede, ¿no? Que le antecede, perdón. Entonces, esencialmente lo que esto nos está diciendo es que si yo te doy una secuencia de números al azar, de cualquier serie de números, lo que yo quiero es que me lo ordenes de menor a mayor, ¿no?, en orden ascendente. Entonces, vemos acá un problema bastante sencillo, ¿no?, que se podría atacar con un algoritmo, pero los algoritmos están en muchas otras partes, ¿no?, más allá de estos problemas teóricos de juguete y de práctica. Están en el secuenciamiento del ADN y en la manera en la cual procesamos el genoma humano. El genoma humano y el ADN son una secuencia de cadenas de aminoácidos, y va a ser una cadena, me refiero a una serie de letras por las cuales vamos a representar a estos, y va a ser una serie de estas letras. Entonces, cuando nosotros queremos hacer comparaciones de ADN, por ejemplo, o formular árboles filogenéticos para diferentes tipos de ADN, sea, bueno, tanto humanos o de cualquier especie, nosotros vamos a usar algoritmos de comparación de cadenas, ¿no?, que van a ser algoritmos bastante avanzados, y incluso muchas veces en la práctica las herramientas que usan estos algoritmos van a usar algoritmos incorrectos, es decir, que tienen algún grado de incertidumbre y llegan a aproximar la similitud de estas cadenas con otras, ¿no? Después está en el uso del Internet, en los tráficos, en cómo ahora están pudiendo ver esta charla y esta presentación, en cómo viaja la información desde mi computadora y va al servidor de Google y llega a ustedes. No lo hace de una manera lineal, sino que va a encontrar una especie de camino corto
Entonces se va a tener que usar un algoritmo para hallar la ruta más corta, en cierto sentido, de cómo llegar de un punto a otro, tomando en cuenta una serie de cosas. Negocios digitales y cifrado a través de la criptografía. Si bien muchas veces las herramientas criptográficas son funciones matemáticas, la criptografía es gran parte de la cual podemos pedir un pollo a la brasa, por ejemplo, a través de nuestro teléfono y poner nuestra tarjeta, y que pueda llegar a nosotros, ¿no?, de manera segura. Entonces tienen un gran impacto en cómo nosotros transmitimos datos de manera segura a través del Internet, ¿no? Y la criptografía es similar, se puede entender bastante bien, creo, como si yo quisiera mandarle un paquete a alguien y me pusiera en una caja con llave, un candado, un súper buen candado, y a la persona que quiero hacerle llegar este paquete le diera una copia de la llave de este candado, ¿no? Entonces todas las manos por las cuales pasaría este paquete, digamos, en la caja, no podrían acceder a él, ¿no?, digamos, en términos ideales. Esta es una manera bastante interesante en cómo funcionan los datos cifrados, ¿no?, a través de Internet. Y después, finalmente, ¿no?, y aquí entra el tema de economización, y esto debería también ser relacionado con los demás puntos, es la optimización de recursos en proceso de manufactura. Esto, pongo un ejemplo, proceso de manufactura, porque después vamos a ver un ejemplo, pero en la optimización de cualquier proceso, ¿no? Entonces, en todo lo que he mencionado, si se han dado cuenta, hay un tema de optimización, ¿no? Hay un tema de economización de los recursos. Nosotros queremos un algoritmo que sea correcto, sí, y queremos que resuelva el problema también, pero también queremos que lo resuelva en la menor cantidad de tiempo y usando la menor cantidad de recursos. Entonces, no me sirve de nada poder secuenciar el ADN si me voy a demorar 10 años en secuenciarlo, o si voy a necesitar un cuarto lleno de discos duros de memoria o de discos de memoria para poder tener el espacio para correr ese algoritmo. Necesito economizar el recurso y hacerlo de forma eficiente. Entonces, esto sucede tanto para el Internet, que es economizar por la ruta por la que va a viajar, o los negocios digitales, economizar los recursos que voy a necesitar para que este recurso sea seguro. Y también sucede para procesos de manufactura, pero podría suceder desde un ejemplo bastante simple, como que yo tengo una serie de tareas y las entregas sean en tiempos determinados, y mientras más me demore en entregar, más puntos me restan, y yo quiero determinar qué serie de tareas tengo que hacer y en qué orden para minimizar la penalidad de puntos restados, ¿no?, por ejemplo. Entonces es esencialmente un proceso económico, ¿no?, de economizar. Y acá lo que he puesto es un problema que no vamos a revisar ahorita, se lo he puesto para dejárselos, para estar en el aula también, por si los quieren revisar. Voy a poner la solución también después, y la idea es que como que tengan un poco una noción, y después con lo que va a hablar Rodrigo va a hablar sobre un algoritmo que nos va a permitir resolver este problema. Después ustedes pueden plantearse, ¿no?, cómo podrían atacarlo de esa manera. Y a grandes rasgos, va a haber una fábrica con N máquinas, y estas máquinas, cada una va a tener un tiempo en el cual se demoran en fabricar un producto diferente, ¿no? Y todas estas máquinas pueden correr en paralelo, y nosotros queremos saber cuál es el mínimo tiempo que necesitan este conjunto de máquinas para hacer un producto, un T-productos, ¿no? Sean T y N enteros positivos. Entonces, una solución, que sería la solución ingenua, sería ir por todos los tiempos posibles, 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, pero no infinito, sino un número bastante grande, y ver si se puede hacer T o más productos, ¿no? Y cuando llegue a tal punto, ha terminado y encontrar la solución. Pero vamos a ver, con lo que va a explicar después Rodrigo, que esta solución no es óptima asintóticamente, ¿no? No es económica. Entonces acá voy a dejar también la solución del problema. Es un problema bastante clásico de programación competitiva, y lo pueden revisar, y explica bastante bien cómo se da la solución y por qué. Y finalmente, me gustaría concluir hablando por qué son útiles los algoritmos, ¿no? Hablamos de economización, de correctitud, un poco de la historia, pero ¿cuál es su funcionalidad, ¿no?, más allá digamos, del espectro teórico o estético? Entonces, ¿qué pasaría si se pudiera dar el caso en el cual alcancemos un poder computacional y de memoria muy cercano al infinito, ¿no? O sea, muy grande.
todavía se mantendrían útiles los algoritmos por una serie de razones. Siempre requeriríamos poder demostrar la correctitud de estos. A pesar de que tengamos gran poder computacional, necesitamos que nuestros resultados sean correctos, o en todo caso saber por qué son incorrectos o correctos. Entonces, incluso esa determinación teórica, ¿no?, de los algoritmos, del fundamento teórico matemático, va a tener que existir, a pesar de que exista todo este poder computacional, ¿no?, que sería la herramienta a través de la cual nosotros ejecutamos el algoritmo. Y aunque fueran infinitos, ¿no?, muy cerca infinitos el poder computacional y la memoria, si fueran muy altos, igual existiría alguna limitante finita, ¿no? Tanto sea porque existamos en un tiempo finito, o porque involucre una clase de recursos finitos, o tenga un impacto en el medio ambiente que sea un recurso finito, etc. Vivimos en un espacio finito, y necesariamente vamos a tener que economizar, ¿no? Entonces es fundamental la idea de que mientras haya algo que economizar y sea computable, vamos a poder usar un algoritmo. Y bueno, terminar con que la eficacia en este caso siempre es importante, ¿no?, la economización de los procesos. Y aquí concluye la presentación. Espero que les haya gustado. Hay lugar para preguntas, dudas. No sé si la vamos a ver después de la presentación de Rodrigo. Acá tengo las fuentes. Todo este material va a ser subido al aula. Y estos son los libros de fuentes, ¿no?, de las citas y un poco de la historia de la computación. Entonces aquí concluyo, y no sé si Carlos, si procedemos unas preguntas o dudas, o eso será al final. Preguntas, por favor. Ya. ¿Sí? ¿Hay alguna? También por el chat se puede preguntar, y si no, yo tengo una preguntita. Bueno, sabes que las van pensando, yo la voy adelantando. Quisiera preguntar respecto a la diferencia entre la matemática y la programación en cuanto a los lenguajes de programación, ¿no? Entonces, imaginemos que tengo un problema dado, si fuera matemático, pues traduzco el sistema matemático, el texto del problema, y lo resuelvo, ¿no?, usando, pues, una ecuación, imaginemos. Pero si yo usara un lenguaje orientado a objetos de programación, ¿no?, yo este problema, este texto, lo traduciría no solamente a otro sistema, sino que lo representaría completamente, ¿no? Imaginemos que tengo unas manzanas. En vez de simplemente restar las 8 manzanas que tenía menos las 3 que me quitaron, en vez de simplemente hacer un 8 menos 3 igual 5, cogería y diría ya, objeto manzanas, cualidad, ¿no?, tiene esta cualidad que es la cantidad, le asigno la cantidad que es 8, y de ahí creo esta acción que es retirar manzanas, y de ahí el valor cuando se ejerce esta acción, y de ahí, pues, de cierta manera, no digo que lo tengas que hacer así, porque o sea, si uso Python, imaginemos, puedo hacer la resta como si fuera una calculadora, pero hablo de esta forma de hacer un approach a la problemática, ¿no?, en cuanto a un sistema lógico de las matemáticas y el sistema que presenta la programación. Claro. La idea fundamental de eso es, claro, nosotros podemos tener este proceso matemático, digamos, a través del cual nosotros resolvemos una multiplicación, o por ejemplo una potencia, ¿no?, que es una multiplicación repetida. Entonces, ya de por sí podríamos estar hablando de una serie de pasos lógicos, ¿no? Y cuando lo traemos, digamos, a la programación, lo que estamos haciendo es traerlo a una herramienta que nos va a permitir ejecutar estos pasos lógicos. Entonces es fundamental entender que la programación, y en ese sentido las computadoras, en lo que concierne a las computadoras que usamos nosotros, ¿no?, y no a las cuánticas, digamos, que ya digamos a otro tema, son básicamente la herramienta, son el martillo con el cual nosotros vamos a plasmar esta noción intrínsecamente matemática, ¿no?, pero que toma un nombre por su cuenta, por las cualidades que me he mencionado, de resolver problemas. Entonces, es el proceso lógico que se puede dar muy adentro de que sería el algoritmo, debería ser similar, tanto si lo hago en papel como si lo hago en una computadora. Si bien hay cosas que no se pueden replicar, ¿no?, como los procesos, digamos, analíticos, que
que sería más complejo, ¿no? Que es más complejo, ¿no? Como la diferenciación o la integración. Las calculadoras lo hacen usando métodos numéricos, ¿no? Que son algoritmos que aproximan el resultado a márgenes de error bastante reducidos. Pero la similitud está en eso, ¿no? En básicamente eso. Yo puedo formular la exponenciación en programación en términos de manzana y definir una serie de clases, ¿no? Y una abstracción, ¿no? Que muchas veces eso es lo que sucede en la programación. Se abstrae un poco de estas partes más lógicas, duras y concretas y se formula, digamos, en términos de otras cosas. Pero cuando hablamos de algoritmos, esencialmente el núcleo de la computación sería el algoritmo, ¿no? A pesar de que lo podamos plantear, como mencionas, Carlos, como tal vez unas manzanas o unos objetos que tienen cualidades de manzanas o unos objetos que tienen cualidades de mamíferos o lo que sea. Fundamentalmente, cuando queremos hacer una resolución, ¿no?, de un problema, lo que estaríamos haciendo es formulando un algoritmo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Yo tenía una suerte de comentario que me ha llamado la atención, o sea, la importancia que puede tener los algoritmos a escala social. Es decir, todas las cosas que nos permite conocer como sociedad, en el sentido de que, como Martín lo describía, ¿no?, podemos tener más certeza acerca de cómo se estructura el genoma humano, debido a que existen computadoras que están programadas o programas que funcionan para poder leer esta serie de códigos que en verdad para un ser humano sería imposible, ¿no?, hasta cierto punto. Incluso pensaba y esto sería un poco en pregunta, si es que se han utilizado este tipo de programas con algoritmos o de economías cognitivas para ubicar la vacuna del COVID o no sé, otras cosas actuales, es decir, alguna implicancia del razonamiento algorítmico que haya ayudado a la sociedad a resolver un problema. Pienso en el COVID porque me parece haber escuchado, y creo que haberlo conversado contigo, Martín, alguna vez, de que sí se aplicó un programa, pero no lo sé muy bien, y de hecho también porque la vacuna del COVID ha sido descubierta en un tiempo récord, ¿no? Y me parecería extraño de que haya sido solamente con inteligencia humana. Claro, sí, todo, como mencionas, están muy relacionados a los procesos humanos, los algoritmos, ¿no? Entonces, probablemente, y estoy casi completamente seguro de que la manera en la cual, bueno, estoy seguro, ¿no?, de que la manera en la cual se secuencian las secuencias de ADN, o por ejemplo encontramos nuevas cepas o se procesan estas cadenas, claro que sería incomprensible para un humano sería inconmensurable el tiempo que le demoraría probablemente a un humano hacer esta clase de comparaciones con millones de letras, secuencias de millones de letras. Son hechas con un algoritmo, ¿no? Entonces la manera, por ejemplo, que determina si la cepa delta, digamos, es parte de la familia tal del coronavirus y se forma el árbol filogenético, ¿no?, digamos, su árbol de ancestros, se hace a través de un algoritmo, ¿no?, que va a tener, dependiendo, hay varios algoritmos. Puede ser un algoritmo tal vez correcto, que demore mucho tiempo, puede ser un algoritmo con un pequeño margen de error, que establezca una serie de árboles filogenéticos con diferentes criterios y diferentes probabilidades. Claro, pero fundamentalmente es un proceso que se usa en todo lo que involucre, no sé hasta qué punto en bioinformática, pero todo lo que involucre el análisis de secuencias de ADN y de proteínas, involucra el uso de algoritmos, ¿no?, para hacer estas comparaciones, porque son millones de letras. Y es un poco la función de la computadora, ¿no?, dado el humano que puede plasmar su proceso analítico en un proceso discreto, ¿no?, como es una computadora, un espacio no continuo, plasmar este proceso y usar la herramienta para que pueda hacer este cálculo rápido, ¿no? Porque este algoritmo de Euclides yo lo podría seguir al pie de la letra con 2 enteros. Creo que todos lo podríamos hacer, es solo hacer una división. Pero si tenemos números muy grandes se volvería una tarea imposible, ¿no?, para una persona, pero una computadora la puede hacer en milisegundos.
Entonces, un poco estas tareas que pueden ser formuladas de manera lógica y computadas, reducirlas a pasos y dárselos a una herramienta que nos permita hacer estos pasos bien rápido. Gracias. También me llamó bastante la atención la cita que pusiste acerca de que la construcción o la creación de un algoritmo podría ser equiparable a la de una composición musical. Me hacía pensar más que la programación como un martillo, como una técnica ya dada, por así decirlo. O sea, no solamente una herramienta con la cual realizamos una técnica, sino toda la sistematización de esa técnica. En el sentido, por ejemplo, el martillo lo voy a usar para, no sé, construir una mesa, pero no solamente una mesa, sino la mesa más bonita posible en el menor tiempo posible, ¿no? Y en ese sentido me pareció bien interesante. Claro, creo que, digamos, haciendo esa analogía, el martillo no solo tiene la función de golpear, ¿no? No solo tiene la función de clavar, sino que podría también esculpir, ¿no? Entonces, tiene ese componente, ¿no? También estético, de belleza, ¿no? Creo que es bastante común escuchar entre probablemente círculos científicos, matemáticos, qué elegante solución, ¿no? Qué bonita solución o qué bonita demostración. Y eso se refiere muchas veces o también puede decir qué bonito algoritmo, ¿no? Una cosa simple, ¿no? Bella tal vez en cierto sentido, no tan simple tal vez, o medio un poco convoluida, pero también con algún componente estético, ¿no? Y esto sucede tanto puede suceder tanto como para el planteamiento del algoritmo, como la solución en sí, como para la ejecución de en un programa, ¿no? También se habla de códigos que son elegantes, que son estéticos, de buenas prácticas, de rigor respecto a la parte estética, ¿no? De cómo se diseña y cómo se implementa, cómo se usa la herramienta y no solo en usarla. Rodrigo, no sé si has leído la pregunta, no sé si quieres contestarla para abrir un poco el diálogo. A ver, creo que la pregunta es, ¿qué son funciones computables? El tema es que hay un montón de funciones que uno puede definir y la mayoría de estas son extrañas. En lugar de hablar de funciones, primero hablemos de números. Creo que es más fácil entender números computables. Los números más básicos, digamos, son los naturales. Uno puede contar y definirlos sencillamente. Hay números racionales que uno puede representar también como un número natural entre otro número natural, entonces también son, digamos, sencillos. Y dentro de los números irracionales, como pi, como hay números como raíz de 2, raíz de 5, que podemos computar. O sea, existe un algoritmo para computar esos números. Por ejemplo, si quieres computar hay una serie de potencias que te la da. Si quieres computar pi, en otras palabras, podemos hacer un programa que nos va dando los dígitos uno a uno. No puedo ver la pizarra, si lo has compartido no se está viendo. ¿Perdón? Si has compartido la pizarra no se está viendo. No, sería buena idea mostrar algo. Sí, voy a mostrar la serie de potencias de... Ahí te dejo compartir. Para que tengan una idea de a qué me refiero. Ahí está. Entonces, a lo que me refiero con computable, por ejemplo, aquí pueden ver una forma de computar el número el número irracional como esta serie infinita, esa suma infinita. Entonces, uno suma 1, más 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 6, más 1 sobre 24, y sigue así sumando. Entonces, es un algoritmo que se puede escribir si bien es una suma infinita, se puede describir de forma finita como la suma de n hasta infinito de eso. Y entonces le decimos que es computable, porque existe este programa que te lo puede computar. Pero el tema es que uno puede demostrar que hay un montón de números que no son computables. Y la demostración va más o menos... Bueno, no sé si conocen el concepto de diferentes cantidades de infinitos. Hay infinitos más grandes que otros. Y resulta que los números reales es una cantidad, es un tamaño más grande que el de los números racionales. Decimos que los números racionales son contables o numerables y los números reales son más grandes que eso. Entonces, el tema es que uno puede demostrar que
en total hay una cantidad contable de números computables. En otras palabras, los números computables es como si fueran poquitos dentro de los reales. Que casi todos los reales, en un sentido que se puede formalizar, no son computables. En otras palabras, la mayoría de números jamás los se pueden ver y tampoco se puede escribir un número para computarlos. La mayoría de números son muy raros. Entonces, funciones computables es algo parecido. Que la mayoría de funciones, o sea, bueno, perdón, al contrario, hay funciones que nos interesan que las podemos computar, podemos escribir un algoritmo para definir las funciones, pero la mayoría de funciones en realidad no podemos describirlas como un programa. La mayoría de funciones son bastante extrañas y no podemos describirlas fácilmente. Entonces, es un tema así que... Ese es el punto, que hay cosas que no podemos computar, digamos. No sé si eso responde la duda, o si esa era la pregunta. Eso es lo que interpreté sobre la pregunta. Demetrio, ¿te gustaría agregar algo? Perfecto. Me gustaría cerrar, o sea, como que también entrando a lo de economía cognitiva en cuanto a la diferenciación que podemos encontrar en la mente humana, ¿no? Nuestra mente definitivamente piensa constantemente en patrones, ¿no? Si nosotros nos podemos dibujar algo, de cierta manera siempre tiene esta relación a patrones en los cuales piensa nuestra mente, pero las máquinas, las computadoras pueden llegar a algo que entendí como semi-random, pero que las computadoras cuánticas sí pueden llegar a un true random, ¿no? Y esto nos hace pensar un poco en la diferencia, ¿no? En la cognición humana y la cognición, digamos, maquinaria, ¿no? Mecanística. En cuanto a la posibilidad de no pensar en patrones, de pensar aleatoriamente, o sea, de lanzar outputs aleatorios, semi-aleatorios o true aleatorios, ¿no? ¿Y cuáles son las posibilidades de llegar realmente a una máquina que pueda hacer un true random? O si hay, ¿no? Justamente tenía esa duda de si las computadoras cuánticas llegan a un true random, ¿no? Para ambos. Gracias. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero mencionas lo relacionado a la cognición y encontrar patrones, ¿no? Entonces también hay un tema relacionado a qué significa patrones. No necesariamente tienen que ser patrones lógicos, ¿no? O sea, por ejemplo, los modelos actuales de inteligencia artificial, como mencionamos en el primer conversatorio, no encuentran patrones como tú podrías conseguirlos, ¿no? Entonces, si identifican una imagen, digamos, no empiezan identificando, mira, este es el contorno y esta es la cara, entonces los lentes tienen una serie de rasgos y no sé qué, sino muchas veces estos patrones, si se les investiga profundamente, ¿no? Y que es un problema bastante abierto en la inteligencia artificial, que es la explainability, la capacidad de explicar cómo se hallan estos patrones, finalmente terminan siendo muchas veces, no sé, vemos lo que identificó una mancha de cierto color y esto determinaba que algo era un lente, ¿no? Y pueden llegar a tener gran certeza. Entonces, en ese sentido se vuelve ambigua, ¿no? La determinación de qué serían patrones lógicos, tal vez, ¿no? De que existen patrones, claro, pero de lo que nosotros concebimos como patrones, o podemos entender, digamos, fácilmente como patrones, tal vez sería un poco diferente. Respecto a los números aleatorios, yo sé que las computadoras tienen, para través de la programación se usa un sistema de generación de números, un sistema de semi-aleatorios. No sé si las computadoras cuánticas pueden generar números verdaderamente aleatorios. Se habla hay incluso procesadores para generar números aleatorios de mejor manera, digamos. Normalmente se hacen usando distribuciones como Perlin Noise, digamos, o con dígitos de números racionales. Hay bastantes maneras, en verdad no sé mucho el tema, no sé si las computadoras cuánticas
en respecto a eso. Lo que sí les puedo decir es que el poder computacional, digamos, la capacidad que tienen de procesamiento, en lo que se refiere a eso, y por eso es que se menciona que es una amenaza para los temas de cifrado es mucho mayor, ¿no? La capacidad de cómputo, la cantidad de operaciones que puede hacer respecto a los algoritmos cuánticos con los normales es mucho, mucho, mucho mayor, ¿no? El problema es que una computadora convencional se demoraría miles de años en resolver, con una computadora cuántica, digamos, más o menos equivalentes, se podrían demorar milisegundos, como nos demora ordenar una secuencia de números. Sí, no sé si por ahí va tu pregunta. Quería agregar algo sobre números aleatorios. Hay una forma bien práctica de generar números aleatorios que me parece que es el estado del arte ahorita. Se mide el ruido atmosférico y se cogen unos dígitos del ruido atmosférico ya. Y se usa eso para generar los números aleatorios. Entonces, sí, la idea es tratar de alejarse de... Porque tratar de generar números aleatorios es difícil. Por más que se use mucha teoría, hay patrones raros que van apareciendo. Entonces, lo más fácil es coger ruido del clima, de la atmósfera, qué sé yo. No, justo hablando de la estética de las soluciones, siento que eso va un poco en base a eso. Y bueno, ahora tu presentación, por favor. Ok, bueno, entonces comenzamos con la segunda parte. La idea de esta parte es le he hecho una introducción a los algoritmos. Es como que una versión light de lo que uno aprendería en un curso de algoritmos, digamos. Básicamente, formalizar bueno, ya hemos dicho lo que es un algoritmo, presentar un poco de ejemplos y ver cómo se estudia un algoritmo, digamos. Vamos a aprender cómo estudiar la eficiencia de un algoritmo, que creo que es una de las cosas más importantes que uno comienza a ver. Y nada, entonces veamos qué es lo que tenemos. Un algoritmo, recapitulando lo que vimos en la anterior presentación, es una receta, pero es una receta específica. La idea es que hay una entrada, una cantidad finita de pasos que van a depender de la entrada y finalmente una salida. Vamos a ver ejemplos pronto, pero la idea es que es como una receta que te dice, si es que este número es de ese tamaño, haz esto, si este número es esto, haz esto, mientras que este número sea más grande que tal valor, hace estos pasos y qué sé yo. Entonces, es como una receta bien precisa sobre qué pasos se le van haciendo a los datos que se reciban, que normalmente son números o listas o qué sé yo. Específicamente, la forma en que uno ve algoritmos normalmente es en lenguajes de programación, pero está el tema en que habría que escoger un lenguaje de programación que todo el mundo use y eso no funciona muy bien. Entonces, se escriben los algoritmos normalmente es como un lenguaje más general que se llama pseudocódigo. Es como algo que asemeja al lenguaje de programación, pero también está más cerca del lenguaje natural de las personas, entonces es entendible por gente que no sabe programar un poco más y también es fácil de traducir al lenguaje de programación. Entonces, en ese tipo de lenguaje vamos a ver los algoritmos de hoy día. Y el primer ejemplo es este. Un algoritmo para dar vuelto en monedas. Entonces, tenemos que dar el vuelto en soles de una cantidad X. Digamos que tenemos que dar 83 soles de vuelto. X es 83. Y cómo harían para dar 83 soles de vuelta. Entonces, como dije, la receta en este caso, para dar vuelto, tiene que ser totalmente precisa. Entonces, lo que nos dice nuestra receta es, en la primera línea, mientras el vuelto a dar sea mayor que 5, vamos a agregar una moneda de 5 a la lista de monedas que vamos a entregar y vamos a reducir lo que nos falta en 5. Entonces, X es el vuelto que nos falta dar. Entonces, si al comienzo era, digamos, 23, para que no sea tan grande. Entonces, comenzamos con 23, es mayor que 5, entonces agregamos una moneda de 5 y reducimos X en 5, entonces va a ser ahora 18. Sigue siendo mayor que 5, entonces reducimos en 5 y así. Entonces, vamos a dar monedas de 5 hasta que ya no seamos mayores que 5. Luego queda 3. 3 es mayor que 2, entonces tenemos que agregar una moneda de 2. Queda 1. 1 ya no es mayor que 2, entonces pasamos a la siguiente parte. Mientras 1 sea mayor que 1. 1 es mayor o igual que 1, entonces damos una moneda de 1 y terminamos. Entonces, finalmente, nuestro conjunto de monedas tiene 4 monedas de 5, una moneda de 2, una moneda de 1 y eso es lo que vamos a entregar. Entonces, más o menos así es
es la programación. Hay ese tipo de enunciados de mientras un valor sea cumpla tal condición, vamos a hacer ciertos pasos. Si es que un valor cumple tal condición, vamos a hacer estos pasos y qué sé yo. Y normalmente es en inglés, porque en los lenguajes de programación, las palabras clave como if, while, function, siempre son cosas en inglés, entonces es usual que el pseudocódigo se escriba en inglés. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que todo claro, Rodrigo, en verdad. Ok, perfecto. Sí. Entonces, hablemos un poco de qué es lo que trata el estudio de algoritmos. Ya hemos mencionado varios ejemplos interesantes sobre algoritmos. Otros ejemplos clásicos es, por ejemplo, estar en una ciudad, encontrar la ruta más corta entre puntos A y B. Dado que sabemos cuánto demora ir por cada calle, por ejemplo, es algo como hace Google Maps. O a una empresa le interesaría encontrar el precio de venta que optimiza las ganancias de un producto y encontrarlo de forma rápida, encontrarlo en menos de un día. Entonces, es importante que los algoritmos que uno diseña sean eficientes. No es simplemente encontrar una forma de hacer algo, sino muchas veces es encontrar una forma suficientemente eficiente de lograr hacer algo. De nada sirve tener un algoritmo que responde el precio óptimo siempre, si es que el algoritmo demora 10 años en ejecutarse. Y al respecto de esto, el medir el tiempo en días, segundos, años, no es muy útil, porque muchas veces depende de qué tan fuerte es el procesador que uno lo ejecuta, qué tanta maña tenga el programador para implementarlo óptimamente, o qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de algoritmos, medimos en complejidad, que más o menos es una medida más o menos de cuántas instrucciones ejecuta el programa, dependiendo de la entrada. Entonces, probablemente el número de instrucciones que ejecuta el programa, vamos a decirle T, se expresa en términos de la entrada X. Por ejemplo, pueden pensar el programa que vimos para dar vuelto. Si es que tenemos que dar vuelto de 440 soles, por ejemplo, vamos a tener que ejecutar bastantes instrucciones. Una instrucción cada vez que preguntamos si el número es mayor que 5, damos una moneda de 5. Si no es mayor que 5, damos una moneda de 5 y qué sé yo. Entonces, estamos ejecutando más o menos, si el número es X, digamos, estamos ejecutando más o menos en orden de X entre 5 instrucciones con ese programa. La idea es, cuando describimos qué tanto demora, qué tanta complejidad tiene un programa, es no pensar en los términos menores. Entonces, si es que ese tiempo que hemos calculado es una función muy rara, imagínense un programa que demora en ejecutar 3x al cubo menos x cuadrado log x más c a la menos x. Es una función muy, muy complicada. Entonces, nos interesa tener solamente la parte más grande de esto, porque finalmente cuando el tamaño de la entrada vaya creciendo, ese es el término que nos va a interesar. Entonces, si el tiempo es algo así, decimos que este tiene complejidad O x cubo. Es simplemente complejidad cuando decimos que una función es O de f, quiere decir que su término más grande es asintóticamente cercano a f. En otras palabras, que si lo expresamos así, como suma de varios términos, cuando x sea muy grande, el término más grande, más importante, que en este caso es x cubo, es el que guardamos para la notación O. Entonces, la idea es simplificar, la idea es poder describir los algoritmos, el tiempo de ejecución de los algoritmos de forma sencilla. Y bueno, como dije antes, la idea es minimizar esta complejidad. Tener, de repente, si tienen dos algoritmos, uno que puede ejecutar un programa en x cubo versus uno que ejecuta el programa en x cuadrado, uno prefiere el que lo ejecute en x cuadrado en general, porque va a ser el algoritmo que termine siendo más rápido. Y veremos un ejemplo con números precisos al final, una vez que comparemos los algoritmos de los que quiero hablar hoy día, pero primero veamos el ejemplo. Entonces, el algoritmo principal que quería hablar hoy día es la búsqueda en una lista ordenada. Entonces, digamos que tenemos una lista que he llamado A, con X números. Entonces, el tamaño de la entrada es qué tantos números hay en la entrada. Y queremos saber si un número K está en la lista o no. Entonces, ¿qué algoritmo podríamos usar para ver si el número está en la lista o no? ¿A alguien se le ocurre alguna idea?
hay una forma, digamos, sencilla. Hay una forma obvia de ver si un número está en una lista o no. Claro, uno por uno, de menor a mayor. Claro. Entonces podemos ver, 1 es igual que K, no. 4 es igual que K, no. 7 es igual que K, no. Y seguimos así hasta que encontremos el número K o en su defecto hasta terminar la lista y ver que K no está en la lista. Entonces, esa es la forma, digamos, más básica de poder ejecutar una búsqueda en una lista ordenada. Y la complejidad de ese algoritmo es usando la notación de antes o de X, porque el tiempo que demora va a depender del tamaño de la lista. Simplemente estamos ejecutando una instrucción de preguntarle a cada número de la lista si es el número K o no. Entonces, si hay X números, pero hacemos X veces esa instrucción y finalmente terminamos ejecutando X instrucciones. Entonces, tenemos esa complejidad. Pero el tema es que, como les decía antes, la idea es optimizar. La idea es encontrar una forma más rápida de hacer las cosas. Entonces, esto se llama una búsqueda binaria. Entonces, el tema de la búsqueda binaria va a ser así. Tenemos la lista de aquí arriba y vamos a buscar el número 23 en esta lista. Entonces, lo que vamos a hacer es, si la lista tiene X elementos, vamos a buscar el elemento en la posición X entre 2. Entonces, vamos a ver el elemento del medio. En este caso, el elemento del medio es 16. Entonces, preguntamos, ¿16 es menor o mayor que 23? Bueno, 23 es mayor. Entonces, eso automáticamente nos dice que 23 está a la derecha, porque la lista está ordenada. En otras palabras, podemos descartar todo el pedazo de la izquierda y quedarnos solamente con lo de la derecha. Entonces, si se dan cuenta, bueno, el tema es continuar, ¿no? Entonces, vemos con el pedazo de la derecha que queda, repetimos lo mismo. Vemos el número del medio, es menor o mayor que el que buscamos, es mayor, entonces vamos a la izquierda. Y así, uno repite. Y la idea es que en cada paso, estamos en 2 o 3 instrucciones, estamos reduciendo el tamaño de la lista a la mitad. Entonces, este algoritmo te termina siendo mucho más rápido que la búsqueda normal, especialmente si el tamaño de entrada va creciendo y es muy rápido. Es muy grande. Entonces, a manera de ejemplo, si es que no están muy cómodos con ese tipo de lenguaje, no se dan muchas bolas, lean lo de la derecha, que son los comentarios que explican qué está ocurriendo. Pero esta es una implementación de la búsqueda binaria, parecida como verían en un lenguaje de programación. Entonces, nos dan una lista A y estamos buscando el número K. Voy a poner los índices L y H, que inicialmente están... Voy a hacer un dibujito aquí. Inicialmente, L y H marcan la primera y la última posición de la lista. Entonces, esto va a 0, 1, 2, hasta ¿cómo le llamé? Creo que le llamé X. Digamos la X. Entonces, la idea es, buscamos la posición M, que va a ser L más H entre 2, y miramos el número que está en esa posición. Ese es el número AM. Esa es la notación para mirar el número que está en la posición M. Y vemos, si es que es menor o igual que K, eso nos dice que K está en esta parte. Entonces, movemos la L hacia la M, y ahora vamos a ver los números entre L y H de aquí. En su defecto, si este número es... si no es menor o igual que K, en otras palabras, si es mayor que K, eso nos dice que K está en esta parte. Entonces, el H lo movemos hacia M, al H le ponemos el valor de M, y vamos a buscar de nuevo desde L hasta H. Entonces, como ven, en cada paso estamos moviendo L y H para ponerlos cada vez más cerca. Y finalmente, después de hacer este proceso varias veces, digamos que movemos H aquí, luego miramos este número, movemos L aquí, bla, bla, bla. Y finalmente nos va a quedar una lista con solo un elemento, L y H van a estar pegaditos, y lo que queda es preguntar si ese valor que hemos buscado realmente es K. Si es que es K, entonces, bueno, regresamos. Esta es la posición que nos interesa, que finalmente va a ser L. Y si el número no es K, vamos simplemente, o sea, si K no está en la lista, finalmente vamos a terminar con un valor que no es K, y simplemente, bueno, el valor no está en la lista y ya. Entonces, este es el algoritmo. Esta es la implementación y funciona muy rápido, como les decía. Entonces, ¿alguna pregunta sobre búsqueda binaria o su implementación?
Si es que no han visto mucho de algoritmos, esto puede ser un poco complicado, pero quería por lo menos dar el ejemplo para que vean cómo es ese tipo de estudio. ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Entonces, una pregunta para ustedes, entonces. ¿Cuál es la complejidad de la búsqueda binaria? Entonces, si la lista tiene longitud X, lista tamaño X, si hay X números, ¿cuántas instrucciones ejecuta el programa? Es la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? ¿Cómo podemos analizar la complejidad de este programa? La idea es la siguiente. En cada paso, que nos toma más o menos de 3 a 5 instrucciones, no es muy importante la constante, estamos dividiendo el tamaño de la lista en 2. Entonces, la pregunta entonces es, ¿cuántas veces puedes dividir entre 2 un número hasta que llegue a ser un 1? ¿Cuántas veces puedes dividir X entre 2 hasta que llegue a ser 1? Eso se llama logaritmo. Entonces, hay una expresión matemática que nos dice que logaritmo 2 de X es justamente esa cantidad, el número de veces que podemos dividir X entre 2 hasta que quede 1. Entonces, esto creo que lo he escrito aquí. Sí. El argumento, para refrescar, está en esta primera viñeta. Cada paso tomamos de 3 o 5 instrucciones para reducir el tamaño de la lista a la mitad. Y entonces, ¿cuántas veces hacemos esto? Hacemos esto log 2x veces. Entonces, finalmente, la complejidad del programa es O log 2x. Entonces, esto puede sonar muy abstracto o muy complicado o tal vez no se nota mucho cuál es la importancia de esto. Entonces, les he incluido una tablita aquí para diferenciar qué pasa si es que uno ejecuta la búsqueda lineal, que es la búsqueda de simplemente mira el primer número, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto y así, versus esta búsqueda binaria que hemos diseñado. Entonces, para diferentes valores de X, el tamaño de la lista, he puesto cuánto demora la búsqueda lineal arriba y la búsqueda binaria abajo. Entonces, una lista de 10 a la 9 elementos, la búsqueda lineal toma 10 a la 9 instrucciones, que es un segundo más o menos en la velocidad de los procesadores, y la búsqueda binaria toma 30 nanosegundos, una cantidad despreciable de tiempo, es instantáneo básicamente. Si la lista es tamaño 10 a la 18, la búsqueda lineal toma 32 años en terminar, mientras que la búsqueda binaria toma 60 nanosegundos. Nada de tiempo. Y seguimos, si X fuera 10 a la 27, la búsqueda lineal tomaría 32 billones de años, mientras que la búsqueda binaria toma 90 nanosegundos. Entonces, esa es la idea de usar la notación O. O sea, eso de quedarse solamente con el término más grande, que puede parecer medio impreciso, pero como ven, mientras X va creciendo, la diferencia entre los términos es tremenda. Entonces, eso de quedarse con el término más grande es una muestra bastante buena de qué tan rápido es un algoritmo finalmente. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta sobre toda esta parte? Eso es todo lo que quería decir sobre búsqueda binaria, aunque tengo un poquito más que decir en general todavía. Pero, ¿alguna pregunta? Ok. Y si les interesa revisar con un poquito más de detalle qué es búsqueda binaria y qué sé yo, simplemente lo pueden buscar en internet, hay muchos tutoriales sobre esto, es un algoritmo bastante conocido, y es un buen algoritmo, es un buen primer algoritmo, creo yo, para comenzar a aprender a programar y para ver cómo se hacen estas cosas. Entonces, si les interesa eso, es una buena forma de comenzar a aprender. Tenía una pregunta. Sí. La otra vez estaba conversando con Martín justamente sobre este algoritmo. Uh-huh. Y resulta, pues, se puede ver que uno tiene que asumir que la lista está ordenada. Sí. Y justamente el tema de los problemas reales es que tienen esta complejidad de que van agregando características, ¿no? O sea, por más escrutinio tengas a la hora de pensar el problema, más, digamos, complejo
va a tener que ser el algoritmo para poder medir todas estas variables, y también están las traducciones escalares, ¿no? Ujú. Porque a veces, si tú quieres tener dos valores y relacionarlos, tienes esa dificultad de que a veces no son, ¿cómo se diría?, traducibles el uno al otro, Ujú. no son comparables. Sí, Entonces, justamente se empieza a volver mucho más complejo. sí, pues. Ese es un poco el tema. Si bien cuando uno comienza a estudiar algoritmos, digamos que todo parece muy ideal. El tema es que los algoritmos son como herramientas. Es como tener una caja de herramientas y aprender búsqueda binaria, digamos, te compras tu primer destornillador, que es un destornillador chiquito. Entonces, cuando tratas de ir a una máquina complicada que es la vida real, tratas de usar tu destornillador chiquito y obviamente no calza con los problemas reales, ¿no? Entonces, el tema es comenzar a coleccionar herramientas que van construyendo una encima de otra, digamos. Entonces, si bien una búsqueda binaria así tan sencilla como está explicada no parece tan poderosa, tiene muchas aplicaciones que no son obvias. Por ejemplo, resolver ecuaciones un poco extrañas. Digámoslo así, imaginémonos que tenemos una función, uh, una función creciente como qué sé yo, qué sé yo, una función cualquiera, como uno encontraría en cálculo a la x menos x al cubo, no sé, una función cualquiera. No tiene que ser creciente, pero digamos creciente para simplificar la explicación. Y digamos que a uno le interesa resolver una ecuación tipo buscar los ceros, buscar x tal que f de x sea 0. O pongámosle otro nombre, pongámosle el nombre A, queremos buscar este punto A. Entonces, si bien eso no es una lista, no está expresado de la misma manera que he expresado el problema aquí, igual podemos resolverlo con búsqueda binaria. El tema es el siguiente: si podemos encontrar un valor donde la función sea negativa, digamos L, y un valor donde la función sea positiva, digamos H, entonces podemos aproximar el valor A que queremos encontrar. En cada paso buscamos buscamos el punto medio, M, y decimos, aquí la función es negativa o positiva. Si es negativa, movemos L, y si es positiva, como va a ser en el siguiente paso, que vamos a repetir, si es positiva, movemos H más cerca. Entonces, poco a poco L y H se van acercando a, y vamos repitiendo el algoritmo más y más, vamos consiguiendo más dígitos de este número A que estamos tratando de aproximar. Entonces, ya se puede ver que con esta aproximación, esa búsqueda binaria que parecía muy inocente, como comienza a ser un poquito más práctica, comienza a tener un poco más de uso. Entonces, como decía, el siguiente paso es: ¿qué pasa si la función no es creciente? ¿Qué pasa si la función tiene la función es, ¿cómo se llama?, cóncava, por ejemplo, que es las funciones que uno encuentra en economía? Igual se puede usar la búsqueda binaria. Esto normalmente le llaman búsqueda ternaria, si les interesa averiguar un poquito eso. Búsqueda ternaria, que no es nada más que una búsqueda binaria disfrazada, que sirve para optimizar funciones. Por ejemplo, encontrar el máximo, o en otras palabras, optimizar una función que uno encuentra en economía o qué sé yo. Entonces, lo que quería ilustrar con esto es decir que uno aprende las cosas, los algoritmos, primero en su forma más básica, pero la idea es que mientras uno va aprendiendo, uno va pudiéndolos aplicar a casos cada vez más complicados, cada vez más complejos. Ese tema de cosas incomparables, por ejemplo, uno puede pensar en cosas incomparables como un grafo. Digamos que ese es el orden. Tenemos 5 cosas que las flechas quiere decir esto es menor que esto. Entonces digamos que esta cosa A y esta cosa B no se pueden comparar, si bien son ambas mayores que esta y ambas menores que esta. Entonces la pregunta sería: si tengo cosas incomparables, ¿cómo puedo ordenarlas? ¿Cómo puedo colocarlas en una lista, una después de otra? Y el tema es que todo ese tipo de cosas también se pueden hacer. Esto tiene un nombre que se llama topological sorting. Y qué sé yo. Entonces, el tema es, como les decía, lo único que quiero decir es que todos estos problemas que uno se puede ir imaginando
que agregan complejidad. Son cosas que uno puede ir aprendiendo poco a poco, que va juntando para poder resolver problemas cada vez más complejos, ¿no? Es muy bonito el estudio de algoritmos porque es un poco así, uno va aprendiendo, uno va coleccionando herramientas y aprende no solo a usarlas mejor cada vez, sino a combinarlas entre ellas para poder resolver problemas más fuertes. Bueno, ¿alguna otra consulta o duda o comentario? Sí, estoy atento siempre a los comentarios en el chat. Si es que quieren poner una pregunta ahí, pueden hacerlo también. Bueno, entonces, para terminar, quería dejarlos con, ya que estamos, eso está relacionado a ciertos problemas que estaban discutiendo en la sesión en la presentación anterior. No quiero decir exactamente cuáles, pero consideren esta función. Tendremos un número n, y mientras el número no sea 1, vamos a hacer lo siguiente. Si n es par, lo vamos a dividir entre 2. Y si n es impar, lo vamos a multiplicar por 3 y le vamos a sumar 1. Cosa que se va a convertir en un número par. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto demora este programa en ejecutar? Dependiendo de n. Bueno, pues, me resisto a la tentación de decir mucho más sobre este problema, pero se los dejo ahí, como un... es algo así como un ejercicio, pero es como un truco. Digamos que no se espera que puedan conseguir una respuesta, porque esta función que parece inofensiva, es un poco complicada. Pero bueno, les dejo eso como un acertijo. Y eso es todo lo que quería decir hoy día en la presentación. Les dejo eso en la pantalla por si alguien quiere mirarlo un rato. Respecto a este problema, Uh-huh. o sea, uno piensa en cómo se llama ese tema de que vas a ver que cada línea, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, cada línea de código, empezando pues a partir del while, entonces justo a partir de ahí vas a empezar a decir, ya, entonces el valor de n va a ser tanto en esta primera línea, el valor de n va a ser tanto en la segunda línea, va a ser tanto en la tercera línea, pero va a seguir una serie de complicaciones, ¿no? Yo aún no las encuentro, pero ciertamente va a seguir una serie de complicaciones, y creo que esto se resuelve resumiendo, ¿no? El valor del big-O. Uh-huh. Sí, el tema es que claro, la idea para entender un algoritmo es poner un ejemplo. Digamos, uno comienza con el número 13 y va ejecutando el algoritmo, ¿no? Entonces, mientras 13 sea mayor que 1, si es mayor que 1, si es par, hace esto, si es impar, hace esto. Entonces, como es impar, 13n más 1 es 40. En el siguiente loop va a ser par, entonces vamos a 20, va a ser par, vamos a 10, va a ser par, vamos a 5, luego va a ser impar, vamos al 13n más 1, va a ser par, va a 8, va a 4, va a 2 y va a 1. Entonces, digamos que seguir el programa para un número particular no es tan complicado, pero el tema es cuánto puede crecer un número. Digamos que comenzamos con un número, podría pasar que se siga haciendo más grande y más grande por mucho tiempo. Si el número siempre decreciera, tendríamos una idea de qué tanto corre este programa. Pero el tema es esta línea que hace que el número crezca. Entonces, es una pregunta un poco rara. Puede crecer un número bastante haciendo esto. Y bueno, este problema tiene un nombre, pero les recomiendo que, bueno, si quieren pensar, piensen un poco antes de buscarlo, porque una vez que lo busquen, van a saber algunas cosas. Pero bueno, se llama Collatz, el problema de Collatz. Martín, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, Rodrigo, yo te quisiera preguntar, como tú, claro, tienes más background de matemáticas, ¿no?
creo que un tema bastante interesante, ¿no? Es el de este que mencionaba, ¿no, Carlos? De qué tan involucrado, ¿no? Qué tanta certeza da, por ejemplo, los procesos matemáticos, como pueden ser, este, no sé, hallar estos patrones, ¿no? Las gradientes, ¿no? Por ejemplo, en redes neuronales, qué tanta certeza no da esto, digamos, desde un punto matemático, ¿no? Hablando de los resultados que pueden producir, como identificar caras, identificar rostros o producir, no sé, con inputs no sé, por ejemplo, raps de un artista rapero y producir una canción que sea bastante similar, ¿no? En ese estilo. Sí. Yo, la verdad no soy, o sea, ese tema más que matemática, digamos, es machine learning, ¿no? Es inteligencia artificial y qué sé yo. Que no soy experto en esto, pero lo que tengo entendido es que la mayoría de sistemas que la gente usa para inteligencia artificial son, como dices, redes neuronales, casi todo. Y las redes neuronales son algo así como una montaña gigantesca es una torre de álgebra lineal, que uno pone una capa y otra capa y otra capa y otra capa, y se convierten en cosas que son imposibles de analizar. Como decías, una cosa muy interesante es que hay muchos profesionales de inteligencia artificial que en un momento dijeron, ¿por qué estamos usando estas cosas que, si bien hacen el trabajo, si bien pueden reconocer patrones y pueden identificar cosas, no tenemos idea de cómo funcionan? Porque es como que hay tantas capas y tantas cosas que simplemente la red hace lo que hace y ya, es imposible tratar de ver qué es lo que está haciendo. Hace como que millones de cálculos. Y la razón, por lo que tengo entendido, es porque no es como si fuera una persona, un ser humano que piensa y que más o menos plantea estrategias y qué sé yo. Es como si fueran un montón de hormigas que como que dan vueltas y no se entiende, o sea, uno puede ver que las hormigas están yendo hacia un sitio y viniendo, pero no entiende cada hormiga individualmente qué es lo que está haciendo y por qué terminaron haciendo eso. Sí, es una cosa medio complicada. Y no tengo una respuesta más rigurosa, porque como te digo, no soy experto en inteligencia artificial. Claro, creo que por ahí va la idea, ¿no? Con esa explicación creo que hasta algo más claro decía de que son procesos muchas veces que podríamos decir que no tienen mucho sentido, ¿no? Las conclusiones llegan desde un lugar donde no se podría determinar Sí, el origen. ese es el problema, exactamente. Claro. Y tengo entendido que eso les interesa mucho a los que estudian ética de, ¿cómo se llama? No sé si decirle ética de machine learning, ética de computación, claro. Pero es complicado, ¿no? Si uno no sabe qué es cómo hace lo que hace una red neuronal o una inteligencia artificial, es un problema cuando las inteligencias artificiales comienzan a aplicarse para, por ejemplo, procesos gubernamentales o para encontrar sospechosos de crímenes o qué sé yo, porque uno no tiene certeza de que lo están haciendo de forma justa. Entonces termina siendo toda una complicación, ¿no? Claro, de hecho hay un caso bastante famoso que sucede con Amazon en Estados Unidos, donde agarran y producen un modelo de inteligencia artificial y le dan una serie de datos de zonas de entrega, no sé, bastantes datos, ¿no? Pero ellos cometen el error de incluir una serie de datos relacionados a la zona, y a pesar de no incluir los colores de piel, este algoritmo aprende que en las zonas que terminan siendo las predominantemente negras ocurrían más crímenes. Entonces determina que a pesar de no haber sido ingresado el dato de la raza o el color de piel o edad o género, este tipo de cosas, aprende a través de estos patrones a hacer una serie de asociaciones a través de las cuales los drones, digamos, esos que entregan paquetes, ya no entregaban paquetes a las zonas que eran negras, ¿no? Entonces hicieron, creo que la prueba fue en Chicago, y a partir de esos datos, después si tú querías hacer una entrega y a partir de ciertas características determinantes sociales que sucedían en otra zona en Estados Unidos, que también era un barrio predominantemente negro, no hacía entregas, ¿no? Porque creían que te ibas a robar el paquete. Entonces, claro, se pueden dar esos casos, ¿no? Como mencionas, donde, o sea, hay que, por un lado está el tema de
claro, este es el resultado que produce, estos son los patrones que produce, pero verdaderamente este resultado al que hemos llegado es una determinación real o es que existe también una responsabilidad del diseñador de la red neuronal o del programador, aquel que la implementa, de introducir este bias, ¿no? Este sesgo que hay, que puede ser un sesgo social, y de eliminarlo tal vez o introducirlo en un ambiente más neutral, ¿no? O sea, hasta qué punto se puede, hasta qué punto también es nuestra responsabilidad, ¿no? Un poco afinar, ¿no? La máquina. Sí, pues. Son preguntas difíciles, ¿no? Sí, no sé si alguien tiene algún comentario respecto a lo que hemos tratado. Bueno, quería agradecerles, no despedidas, sino por su presencia, en verdad. Estos 3 módulos, ustedes nos han acompañado, han estado aquí y eso es muy importante y en verdad siento que este también es un momento pues para que comenten lo que quieran, o sea, respecto a la ética, respecto al desarrollo de las ciencias. Cualquier comentario abierto es bienvenido y justamente eso, ¿no? En verdad, nos agrada mucho su presencia. No, sí, gracias por la invitación, ha sido súper interesante, entretenido. Sí, igualmente. Ha sido interesante pensar en esas cosas que como matemático normalmente no me acerco tanto a esa parte. Y quería, bueno, continuando pues la secuencia de preguntas hasta todo el tiempo que se pueda, un poco la problemática en cuanto a la evolución de las teorías, ¿no? Respecto a ustedes en su propia experiencia, justamente, Rodrigo, mencionaste el tema del pequeño destornillador y que en el mundo real ya no te sirve, necesitas todo tu kit y cada vez uno más grande, en problemas más grandes. Y lo mismo parece que ha sucedido dentro del desarrollo científico. Hemos visto Kuhn, hemos visto Popper, y justamente podemos encontrar este lineamiento de que primero pensamos en una serie de problemáticas, tenemos una serie de herramientas simples, se va cumpliendo, encontramos errores, implementamos nuevas, a veces tenemos que cambiar por completo el paradigma, otras veces solamente remodelarlo. Y justamente, ¿cuál es el paradigma de las problemáticas actuales, ¿no? Más o menos, ambos dentro de su campo. Yo sé que Martín es analista de data, y más o menos cada uno dentro de su campo, ¿qué desafíos contemporáneos se encuentran, ¿no? ¿Cuáles son los retos que sienten que ahorita no se pueden superar, pero posiblemente en estos 10, 15 años que vienen podamos encontrar, ¿no? ya resueltos o con respuestas mucho más claras? A veces el mundo cambia, ¿no? El cambio de paradigma en matemática, ¿cómo ha sido? En física es fácil, ¿no? Uno tiene el mismo ejemplo que da Popper, que teníamos la física newtoniana y luego vimos que el mundo era más grande y tuvimos que cambiar a la física de Einstein. Pero en matemática es un poco más raro. El cambio de paradigma que puedo pensar, uno fue la formalización de la matemática. Al comienzo la gente hacía matemática de una forma un poco extraña. Uno podía hablar de ecuaciones, podía hablar de funciones, podía hablar de cálculo, de curvas, de geometría, pero no teníamos una certeza de cómo hacer las cosas correctamente, digamos, no teníamos una formalización de qué exactamente eran lo que estamos hablando. En otras palabras, si uno trataba de hacer cosas con superficies, digamos, o geometría, y uno preguntaba, ¿pero qué es una superficie? Nada, son unas líneas. ¿Pero qué es una línea? Son un montón de puntos. ¿Pero qué es un punto? Y qué sé yo, y uno seguía haciendo esas preguntas, no llegaba a nada, y llegaba a círculos. No había una base fundamentada de matemáticas. Y en algún momento se comenzó a hablar de teoría de conjuntos. Si es que han escuchado, bueno, en filosofía sí deben saber un poco de eso, ¿no? Que se diseña la teoría de conjuntos, y la teoría de conjuntos se usa para dar una base fundamentada de lo que es la matemática. Se termina haciendo el paradigma ZFC. Voy a escribirlo en el chat, ZFC. Fue Cantor el que comenzó a
a hacer un montón de la teoría de conjuntos. Y finalmente Zermelo y Frankel que crearon esta base, que es la que usa ahora la matemática hoy en día. Y bueno, después de eso como que ya eso estaba más resuelto y la gente podía hacer matemáticas más tranquila. Un paradigma a futuro que podría cambiar es que es difícil verificar matemática. Hay muchas, o sea, los matemáticos publican un montón y las publicaciones matemáticas son difíciles de seguir. Son argumentos muy precisos, muy exactos y a veces uno cree que ha demostrado un teorema, que ha demostrado un resultado importante y los papers que están publicados están mal. A veces hay unos errores muy sutiles que nadie se da cuenta y pasan 10, 15 años hasta que alguien dice, no, eso está mal, eso no es así. Y una forma en que la gente ha estado tratando de resolver esto es creando, como le digo, asistentes de prueba, que son como programas que demuestran cosas en matemática o que verifican que una demostración es válida. Y ese tipo de cosas están en pañales todavía. O sea, la mayoría de matemática que se produce hoy en día no se puede todavía correr por estos programas, pero ese tipo de programas han estado avanzando un montón en los últimos años. Entonces, un sueño que podría cambiar un poco el paradigma de la matemática es que esos programas funcionen para las cosas del día a día, que en verdad puedan coger las nuevas demostraciones y verificar. O sea, que cada vez que un matemático vaya a publicar algo, podemos verificar que su demostración es correcta o no. Y eso sería un gran avance, por ejemplo. Yo tengo una pregunta, ¿se puede? Sí. Pero es abierta. Sí, claro. Quería saber en su opinión, estos avances de algoritmos y del uso de nuevas tecnologías al alcance de la sociedad, ¿cuánto pueden facilitar la democracia directa y cómo resolver el problema de la falta de representatividad, ¿no? Muchos sectores de la sociedad no se sienten representados en los modelos de representación política que existen, ¿no? En los congresistas, en la presidencia, en sus alcaldes, ¿no? Entonces, para mí la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que piensan en cuanto al uso de tecnologías y la posibilidad de mejorar la relación de representatividad, ¿no? Cómo puede operar para procesos electorales y para procesos también de consulta y de relaciones entre los representantes y la ciudadanía, ¿no? Y también no solamente para procesos electorales, sino también para la democracia directa, ¿no? Es para ambos, ¿no? Y bueno, si ustedes ven alguna posibilidad de reducir la protesta en las calles para trasladarla a métodos más de participación ciudadana usando nuevas tecnologías, ¿no? En los que haya mejor representación. Bueno, en cierto sentido, creo yo que la tecnificación ayuda a tener esta representatividad porque de cierta manera permite la interconexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomando el tema de las votaciones, por ejemplo, si existiera un sistema funcional en el cual se crearan sistemas por los cuales se pudieran contar los votos de manera, digamos, muy fiable, muy fiable, con un margen de error muy pequeño o casi inexistente, y estas se pudieran distribuir, permitiría ahorrarnos, digamos, un problema como el que tenemos ahora, que es que se empiezan a decir que tales votos no son y no sé qué, y permitiría, por ejemplo, que se ejerza ahí verdaderamente la democracia, ¿no? Y decir, mira, no podemos, digamos, abrir este proceso porque ya está aquí los votos, ¿no? No podemos poner trabas, digamos. Entonces, yo sí creo que o sea, puede ser beneficioso, pero siempre que se use con cuidado, ¿no? Porque muchas veces, y esto sucede en
en todo lo que respecta a avances tecnológicos, avanzamos más de lo que podemos regular, ¿no? Entonces, sucede, por ejemplo, con lo que pasa con el escándalo de Facebook, digamos, ¿no? Si nosotros empezamos a tecnificar nuestra, digamos, infraestructura como sociedad, puede suceder que haya agentes que tengan toda esta información, ¿no? Que se ha vuelto el recurso más rico ahora. Entonces, ¿qué sucede con esta información? ¿Cuáles son las políticas que suceden respecto a esta información? Lo que sucedió con Facebook fue básicamente una estrategia política que fue, en parte, o sea, se le dio impulso usando las plataformas de Facebook y no hubo ninguna repercusión, ¿no? Se evaluó y se terminó finalmente que no había suficiente legislación como para poder decir algo al respecto. Entonces, o sea, ciertamente puede ser una herramienta muy útil para volvernos una sociedad más democrática, pero es también peligrosa la manera en la cual puede ser usado, ¿no? Hay que usarla con cautela, ¿no? Todos estos procesos, tanto como pueden ser usados para incluir más gente, también pueden ser usados para segregar gente, ¿no? Con la excusa de la tecnología. No sé si tú quieres agregar algo, Rodrigo. Sí, es complicado, ¿no? Como dices, bueno, primero sobre representación directa. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen la plataforma change.org, donde la gente vota, seguramente la han visto, porque también es internacional ahora, creo. Bueno, pero más que nada funciona en Estados Unidos, donde si suficientes personas firman una petición en línea, pueden, creo que el órgano del gobierno al que está dirigida la petición está obligado a responder por lo menos. Entonces, como que hay un intento de poder hacer representación directa a través de votaciones. Pero Estados Unidos es muy distinto al Perú. Un problema del Perú es que no hay acceso a la tecnología. Entonces, antes de poder tecnificar las cosas y antes de poder usar herramientas tecnológicas para que las cosas sean más equitativas, lo primero es poder generalizar el acceso a la tecnología, que es muy complicado. O sea, si es que en este momento comenzáramos a usar herramientas de tecnología así, tratar de dar a la gente que tiene acceso a la tecnología más poder directo, sería un problema, ¿no? Porque la mayoría de personas en el Perú no tienen buen acceso a la tecnología, ¿no? Ni siquiera electricidad, mucho menos computadoras, mucho menos internet. Entonces, hay mucho camino por recorrer en ese sentido. Pero la tecnología es muy importante para resolver muchos de los problemas que tenemos. La educación se vuelve mucho más fácil si es que hay acceso a la tecnología. Se abren una cantidad infinita de oportunidades, ¿no? Cada persona puede aprender a su propio ritmo, pueden estar en contacto con gente que puede ofrecerles las oportunidades que necesitan o qué sé yo. Pero sí, hay mucho camino, mucha infraestructura por recorrer. Disculpen, un comentario adicional, ¿no? Porque es cierto que la tecnología en cuanto a computadoras no es masiva, ¿no? Hay muchos sectores de la población que acceden a computadoras o accedían a las computadoras por cabinas de internet o la verdad que no accedían, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el celular sí tiene un uso extensivo, ¿no? El celular parece que sí llega casi a los sectores, a casi todos, ¿no? Claro, a los niños no, menos, ¿no? Porque los niños, los padres controlan el uso de celulares de los niños, pero con las personas adultas creo que de alguna forma tienen acceso a celulares, incluso los más básicos, ¿no? Entonces, de repente por ahí se podría trabajar. Podría ser, ¿no? Por celulares no sé si te refieres a smartphones, porque no sé. No, me refiero a celulares desde básicos, los más sencillos hasta los otros. Sí, es complicado. La idea es el internet, ¿no? La mayoría de beneficios de la tecnología vienen a través del internet. Entonces, smartphones sería una idea, pero tendríamos falta de infraestructura para el internet también.
No sé, sí, es complicado. Sí, no, solo con la telefonía celular se vuelve. O sea, si existiera, digamos, la posibilidad de que estos dispositivos, no necesariamente, como dice Rodrigo, tendría que ser una computadora, podría ser casi cualquier dispositivo medianamente capaz de conectarse a Internet, pero si no, se vuelve un poco imposible, ¿no? Esta comunicación. O sea, que, claro, es necesario que por lo menos haya un Internet y que es el medio por el cual se interconectan los dispositivos y dispositivos, ¿no? Que lo puedan usar. Muchas veces en estos problemas de la tecnología es así, o sea, uno puede pensar en qué soluciones nos puede dar la tecnología, pero el cuello de botella termina siendo no la tecnología en sí, sino la logística que se le pueda dar a la tecnología. Para poner un ejemplo con el tema del COVID, es fácil usar las herramientas tecnológicas, es fácil usar la ciencia, la medicina. Por ejemplo, hacer una vacuna es sencillísimo, la vacuna está hecha en 1 o 2 días. Lo que demora, por ejemplo, en la producción de las vacunas es hacer las pruebas, conseguir los permisos, planear la distribución. Mucha de la tecnología que se usa en el COVID es sobre cómo hacer eficientes las redes de distribución de la vacuna, cómo es la mejor forma de poder llevar la vacuna a las personas. Pero esto es fácil comparado con el hecho de poder hacerlo realmente. O sea, es fácil hacer un programa que te diga cómo es la mejor forma de distribuir la vacuna, pero es difícil conseguir la logística física de gente que lo pueda realmente hacer. Entonces termina todo trabándose. Hay mucha burocracia, hay falta de personal capacitado, hay falta de fondos, falta de eficiencia, no sé. Termina siendo, a veces uno quiere tratar de usar la tecnología, pero hay problemas prácticos que presentan dificultades. Muchas gracias. Gracias. Hola, me gustaría ya como última pregunta tal vez, a menos que haya alguien más, igual si surge otra por favor. Yo estaba realizando una investigación respecto a redes sociales, ¿no? Clásico reading, ¿no? De redes sociales, te consigues la data, tienes las conversaciones y estaba usando este medidor. Y el tema del medidor es que era un medidor pues de intencionalidad, o sea, de que te dice si este mensaje tiene un valor positivo, neutral o negativo en base a la palabra clave. Y la problemática es que corrí el programa, pero a la hora de revisar mensaje por mensaje, la decisión que había tomado el programa, a pesar de muchas variaciones métricas, seguía siendo completamente errónea y descontextualizada, o sea, no llegaba a entender. Y claro, yo lo había puesto en español, o sea, estaba diseñado para, pero ciertamente, entonces, ¿cómo alguien puede hacer una medición de popularidad en redes sociales analizando texto? Si el programa tú lo ves, tú lees, o sea, el resultado, y ciertamente no tiene ni siquiera, pues, una congruencia de una aproximación razonable. Es como justamente empezar a pensar que cada problema específico requiere una especie de diseño específico. Eso, algo así yo saqué de esa problemática, ¿no? Requiere pues que tú entiendas al público peruano, entiendas cómo ellos hablan en Twitter y en base a eso realmente desarrolles. Y creo que ahí Machine Learning entra para facilitar las cosas. Claro, generalmente estos temas, también justo veo un comentario acá, estos temas en los cuales nosotros queremos irnos de resolver un problema de caminos cortos en grafos o de ordenar una secuencia o de encontrar un número en una secuencia y queremos, digamos, ir a problemas más complejos, ¿no? Que serían problemas sociales o esto que menciona Carlos también de poder medir el sentimiento en una serie de posts de Twitter o de Facebook o de mensajes. Están bastante relacionados a que no existe, digamos, una regla por la cual nosotros podemos decir esto es esto y lo otro es lo otro, ¿no? Este comentario es negativo o positivo. Tendrían que ser 1.000.000 de reglas, serían infinitas reglas. Probablemente sería una tarea imposible, tal vez un poco, ¿no? Ponernos a escribir esa serie de reglas. Y ahí es donde entra el componente de inteligencia artificial, ¿no?
muchas veces la capacidad que tienen son de aprender algunas determinaciones, algunas reglas y ponerlas a uso, ¿no? Entonces, en lo que respecta a esto, también hay diferentes maneras de usarlo, ¿no? Yo, por lo que sé, inteligencia artificial y por mi experiencia trabajando en ciencia de datos, es muchas veces algunos modelos, tienes una serie de modelos, hay unas que se llaman long short term machines, que son redes neuronales que mantienen, digamos, los datos muy cercanos temporalmente en la memoria, ¿no? Como en la memoria, y usan estos datos, ¿no? Le dan más valoración. Hay redes profundas, ¿no? Con cientos de capas que manipulan los datos cientos de veces y hacen cientos de transformaciones. Y mucho de esto se reduce, en verdad, a menos que, claro, sea una investigación académica muy, digamos, orientada más por el lado algorítmico, no más matemático, más teórica, ¿no? De cómo formar estos modelos. Muchas veces la aplicación directa de estas se vuelven unos casos de pruebas, ¿no? Se conocen ciertos modelos que funcionan bien con ciertos tipos de entradas, ¿no? Como por ejemplo podríamos ver el análisis de sentimiento, y estos modelos trabajan bien con incluso otros modelos, se pueden combinar modelos, son una especie de piezas intercambiables y cada pieza tiene una serie de configuraciones y esto nos permite analizar, claro, desde fenómenos sociales, ¿no? El lugar donde solía trabajar veíamos eso, por ejemplo, en Twitter. Se hacían comentarios de Twitter y se veían cuál era el sentimiento hacia una persona, por ejemplo. Negativo, positivo, neutral. Se podían hacer, como Carlos mencionaba, nubes de palabras, ¿no? Entonces, en las nubes de palabras podemos analizar, por ejemplo, las palabras más dichas o las palabras que cargan sentimiento más negativo, o se pueden analizar, por ejemplo, como estructuras de conexión de personas, ¿no? Como si fuera esta estructura que es un grafo, ¿no? Que es un nodo y una serie de aristas conectadas a Podemos ver personas influyentes, ¿no? Personas cuya opinión está repetida. De hecho, tiene muchos usos sociales, este tipo de herramientas. El tema también aquí recae en cómo los usemos y que sepamos usarlos también, ¿no? Y que tal vez hay una especie de educación general respecto a tanto cómo funcionan como cómo funcionan éticamente, ¿no? Como te enseñan en los primeros cursos de estadística, probablemente tú puedes decir la verdad con una tabla estadística o con un crecimiento de una función que muestre, pero dependiendo de la escala que lo uses, puede significar diferentes cosas, ¿no? Yo puedo decir diferentes cosas a pesar de no estar mintiendo y perceptualmente se puede ver como que estoy diciendo una u otra cosa, ¿no? Dependiendo de la escala que use, tal vez, de si hago zoom o no hago zoom, de la escala de tiempo que use. Entonces, muchas veces también estas herramientas se pueden usar, ¿no? Para tergiversar un poco la información de verdad, pero creo que definitivamente tienen un gran rol, ¿no? Que cumplir ahí. Es interesante que mucho de inteligencia artificial, el desarrollo moderno de la inteligencia artificial, salió a raíz de que Google quería saber cómo hacer propaganda más efectivamente, cómo la gente interactuaba con los avisos publicitarios que ponían en internet y cómo poner avisos publicitarios más efectivos. Y hoy en día Facebook y Google invierten una millonada en desarrollar Machine Learning porque funciona y es bueno para ellos poder tener avisos publicitarios más efectivos, ¿no? Es un poco raro. Parece algo... Sí, a veces el impulso del desarrollo de las ciencias y de tecnología, que es tan importante, viene por fines que no son tan nobles. Claro, por eso, justo por lo que mencionas, hay muchas veces en las que pasa que, por ejemplo, estás teniendo una conversación con un amigo, mencionas algo, tal vez sin notarlo, buscas algo en tu buscador y entras a Facebook, por ejemplo, y te salen anuncios de justo lo que estabas hablando, ¿no? Y todo eso son técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Si bien uno podría pensar muchas veces que te están robando los datos, que en muchos casos es cierto también,
pero muchas veces también es eso mismo, ¿no? O sea, saben un poco, pueden aprender un poco a saber cómo estás pensando, ¿no? Y lo sacan a partir de tus comportamientos. Tal vez para darle un poco de énfasis a la pregunta de Isabel, sé que se respondió en parte por todo el COVID, pero quería saber justo en el aspecto de los fenómenos sociales, el uso de algoritmos. Se presenta este tema de inconmensurabilidad de la representación, ¿no? La complejidad de los fenómenos sociales siempre que llegues a eso vas a encontrar muchas más dificultades, pero justamente el Machine Learning y estos algoritmos predictivos que ya saben qué quiero, porque tal vez ni que lo tengo que decir, incluso ya ese pensamiento está en mi mente, pero según una serie de patrones en mis búsquedas, en qué miro durante un tiempo, justamente este documental de Netflix, el dilema de las redes sociales, que te explica de manera bien lúdica toda esta serie de elementos se llama en algunos autores, específicamente Rogers, está en el Drive del módulo 2, esto se llama el panóptico. El panóptico también viene de Foucault, y la idea de panóptico es que todos los movimientos, toda acción termina siendo observada, y este tema de observada para mí es importante también, y en base a la inconmensurabilidad de los fenómenos sociales, porque esta observación significa que tú para observar tienes que cuantificar, tienes que encontrar una forma cuantificable de abstraer estos fenómenos a un sistema interpretativo que pueda observar pues las discordancias o las acciones y establecer pues ya estos patrones. Entonces todos estos medios, todo este uso parece encauzado mucho, ¿no?, a un panóptico, a una posibilidad de poder digitalizar y capturar toda acción humana, toda experiencia y también fenómenos naturales, ¿no?, y fenómenos cósmicos. Y de que de cierta manera podemos pensar que esto es bueno o es malo. Y también un poco que en otros usos, ¿no? ¿Qué otros usos también podemos encontrar para hacer los fenómenos sociales? Es la siguiente pregunta. Sé que es un poco amplio, pero para cerrar. Muchas gracias. Es raro, es como tener más datos te da más control. Y a veces no es que sea malicioso las personas que tienen los datos, no es necesariamente que hayan agentes maliciosos que recolectan un montón de datos y quieren hacer cosas malas con los datos. A veces es simplemente que los datos son difíciles de analizar, y si tratas de tomar decisiones basadas en datos, es muy fácil interpretar los datos incorrectamente. Como decía Martín, hay estas historias de estadística interpretada incorrectamente. Por ejemplo, déjenme buscar esta imagen. Déjenme compartirlo un momento. A ver. Esta imagen. Entonces, es un ejemplo un poquito alejado, pero es más o menos, creo que ilustra bien el tema de cómo los datos se pueden malinterpretar. Hicieron un estudio con los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Querían ver qué áreas del avión tenían que reforzar. Y comenzaron a analizar todos los aviones que regresaban dañados y encontraron esto. Este es el mapa de más o menos proporcionalmente qué lugares del avión eran golpeados por balas. Entonces, uno puede pensar, bueno, entonces tenemos que reforzar estos sitios, ¿no? Porque estos sitios son donde están cayendo las balas. Entonces, a estos sitios donde están marcados en rojo hay que ponerles más refuerzo. Y eso es lo que hicieron. Pero el tema es que eso es totalmente errado. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los sitios que no tienen puntos rojos? Son las turbinas, son los motores. El tema es que los aviones que eran golpeados en los sitios donde no tienen puntos rojos nunca regresaban, porque se derrumbaban y explotaban. Entonces, en realidad, las zonas que había que reforzar eran las que no tenían puntos rojos, porque esas eran las zonas que cuando eran golpeadas, el avión no regresaba. Entonces, es un poco curioso y puede parecer
Puede parecer simple, pero a veces los datos son así. A veces cuando uno trata de usar tecnología y recopilar datos y tomar decisiones, es muy fácil de engañarse y por más que uno tenga todos los datos y toda la información de lo que está pasando, tomar decisiones equivocadas. Entonces, sí, simplemente es complicado tomar decisiones. Por más que uno tenga tecnología y uno tenga datos, es difícil tomar decisiones. Sí, creo que bueno, si ya lo veíamos al caso de los fenómenos sociales, se podría decir lo mismo, ¿no? Creo que o sea, es lo mismo, ¿no? Tanto el valor que puedan tener como las partes negativas, es difícil decir si merece la pena ser usado o no, ¿no? Justamente. Y bueno, quería comentar para cerrar un poco sobre el módulo 1 y lo que estaba hablando Julio, que ahorita no nos acompaña, pues estuvo al principio de la sesión. El problema de the felicity falsehood, ¿no? Estas falsedades oportunas. Porque justamente todos estos sistemas con los cuales intentamos capturar y comprender lo inconmensurable van a ser siempre pues estas falsedades oportunas que rápidamente vamos a descartar y cambiar por otros, siempre en busca pues de una respuesta más eficiente y mucho más rápida. Quería agradecerles a todos los participantes, a nuestros dos expositores, muchísimas gracias, en verdad, nos han ayudado un montón. Y a todos los participantes, nuevamente, por su presencia, por estos 3 módulos, todavía faltan 2 más y espero verlos a todos y también agradecerles a todas las personas que vayan a ver el video. Muchísimas gracias y nos vemos este lunes, a la misma hora, a las 6. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por sus preguntas siempre. Hasta luego a todos.